José, ¿cómo abrazaste las ideas ácratas? Pues muy sencillo. Dentro de mi juventud, con poca experiencia, por ejemplo, examiné la estructura de la sociedad capitalista y la explotación que ejercían todos estos capitalistas desde el punto de vista agrícola y de todas las maneras, y comprendí que la única solución que había para ello era la asociación de la clase trabajadora y en hacer peticiones al objeto de humanizar, ¿no? Acercar un poco, que reconocieran a los capitalistas que el trabajador tenía derecho a que se le respetase, que no se tratase como si fuese una bestia, o que para ellos era eso. Cargaban a los burros y los burros pues trabajaban todo el día. Y entonces pues hay reflexiones en la mente humana y examina las cosas y llega a la conclusión, repito, de que la única solución para la clase trabajadora era que se asociaran sus sindicatos y plantease problemas reivindicativos. Para ello, es natural, el capitalismo respondía siempre lo mismo, con la Guardia Civil, con los sicarios de todos los pueblos que siempre ha habido, gente sin moral, sin nada, y la policía municipal. Y la política también igual, manipulada y seguida por los terratenientes y esas cosas. Y entonces, en principio, pues siendo muy joven visitaba la casa del pueblo y tenía cierta, bueno, no conocía más que en aquella época que la corriente esta de tipo casa del pueblo que le llamaban. Allí entraba todo el mundo. Y me di cuenta, ya en el 31, que por esa regla de tres no íbamos a ninguna parte. Entonces busqué lo que se llama la idea directa, que es el anarcosindicalismo. Y abracé esa idea desde entonces, desde el año 31, y a partir de entonces no he pasado ahí. Siempre he estado militando en la CNT. Y como proceso de desarrollo, pues ya te lo dije el otro día, un grupo de compañeros que había allá, organizamos un sindicato, el sindicato de oficios varios, pero que no encontrábamos casa porque tampoco teníamos dinero, y para buscar asientos teníamos que llevarnos las sillas de los cines de verano para que pudieran los compañeros estar sentados. Y ahí empezamos nuestra lucha. Nos metimos con la UGT también. La UGT tuvo que desplazar de Granada militantes porque nos la comíamos. Y desembocamos, como hecho significativo, es en el año 33, en el movimiento de Casa Vieja. Fue un movimiento montado por los anarquistas, era un movimiento anarquista. Y quisimos declarar comunismo libertario. Pero hubo unas detenciones de otros delegados que se habían desplazado de Granada a los pueblos para informar de lo que teníamos entre manos, y cuando estábamos reunidos en un café apareció allí el capitán de la Guardia Civil y el jefe de policía de tal, y quiso entrar a cara abierta, ¿no? Pero había un compañero allí de Valencia también que había caído, tenía unas pistolas ametralladoras y lo recibió a tiros, ¿no? Claro, arregló enseguida, todo estaba ya copado por la Guardia Civil y descargas sistemáticas, cruzaban las balas y tal,
Y de allí tuvimos que saltar del café a una posada de los pueblos, que ya eso se sobreentiende. Y allí estuvimos toda la noche, todos los de la Guardia Civil. Y nos exigieron que nos entregáramos, pero por la Guardia Civil, con la Guardia Civil. Nosotros no quisimos. Y pedimos que nos escoltaran a la cárcel o ante el juez los carabineros, porque allí, como es pueblo marítimo y azucarero, pues había un cuartel allí. Y de allí nos llevaron a la cárcel. Y en la cárcel pues nos tomaron declaración un teniente de la Guardia Civil y el juez. José, una cosa. Ya te utilizan, es agrícola. José, ¿por qué tenías este espíritu de rebeldía ya de muy joven? Pues en virtud de la estructura en la que se desenvolvían los pueblos agrícolas, en virtud de unos cuantos caciques, que son los que manipulaban la política, y los explotadores de grandes extensiones de tierra. Y al trabajador, pues, nos tenían 3 meses, por ejemplo, de trabajo activo. El resto, pues, era casi... no trabajaba, lo que trabajaba muy poco. Y entonces la gente, pues, vivía del maíz, comía muchas migas de maíz, no sé si lo conocéis, y la calabaza y todas esas cosas, en fin, cosas de agrícolas, y los pescados que cogían de la playa, como llaman por allá, ¿no? Y vivían muy mal, en miseria, no había agua, no había nada, la gente tenía que ir a la acequia y con borricos para cargar el agua, y vivían en tenajas, las tenajas de agua, y de ahí en fin, una vida. Los abusos te hicieron rebelde. Los abusos te hicieron rebelde. Claro, ante esta situación, pues, dentro de mi mente, llamémosla infantil, porque no había, pues me hizo reflexionar el sistema. Y claro, lógicamente busqué la salida, por lo menos mentalmente, y como ya te he dicho, cuando ya tuve un poco razón de ser, pues abracé la idea ácrata, la idea anarquista. Y como anarquista, pues constituí el sindicato de oficios varios, en el cual he vivido todo el tiempo, no he estado como hay mucha gente que un día están en un sitio, otro día en otro. En fin, soy un protagonista de la organización en el pueblo. Esto significó para mí, pues, significó que en los pueblos no se puede, no es como por ejemplo en Madrid, que te pasas de un sitio a otro y no te conoce nadie, allí te conoce todo el mundo. Los mismos trabajadores y la misma gente huye de ti porque tiene miedo. Eso de ver a la Guardia Civil, como le llamábamos nosotros, las máquinas de escribir, de esa forma que tienen, pues eso suponía huir, hacerte un vacío. No es que te odiaran, ni mucho menos, ¿no? Sabían perfectamente lo que... o se daban cuenta de lo que queríamos. Y así, pues, fuimos reclutando gente, como ya te dije, había muchos chavales campesinos que vagaban sin ningún horizonte y tal. Y yo ya siendo ya hombre, abrazando las ideas, pues yo tenía la correspondencia de la Organización de Barcelona, era el corresponsal de, como he dicho, de Tierra y Libertad, que el Juané era director, y la mujer también muy, yo no sé, era comunista, no sé, yo no la conozco a la mujer, pero con Juan sí. Y recibía Tierra y Libertad, y recibía Solidaridad Obrera, Tiempos Nuevos. Había un periódico que se editaba en Jerez de la Frontera,
que le decían el campesino, y como símbolo las letras de CNT y AIT eran palos de madera, eso sí. Y todo el movimiento de orden ideológico, congresos, asambleas, de todo, hasta el proceso de Casas Viejas, que ahí ya viene la represión, ¿no? Nos detuvieron a todos. Una pregunta, José. ¿Los jóvenes andaluces, los jóvenes de Motril, eran receptivos a estas ideas? Sí, hombre, había conseguimos reunirnos, fuimos detenidos gubernativamente, porque como no teníamos casa, nos reuníamos en el campo. En el campo celebrábamos reuniones de gente joven, campesinos jóvenes, ya con la propaganda que llevaba yo y ellos también, y conseguimos constituir una juventud libertaria, que es la que se hizo cargo ya con energía y con cosas para hacer propaganda y conquistar a otros jóvenes, y conseguimos pues eso, porque el campesino, aunque había algunos, pues el campesino era un campesino pues trabajador, pero nada más, no era. La rebeldía la tendrían dentro porque claro sufrían las consecuencias de un sistema de pobreza y de explotación, pero no se manifestaban. Y en cambio ya la juventud rota esa frontera del miedo, pues trabajaban alegremente, trabajaban dando cara a todas las cosas. Bueno, eso es lo que, por la estructura y por la miseria y por la explotación que allí se sostenía, pues me hizo reflexionar. Y aunque hice algunos contactos, que es lo que había, como joven, con movimientos socialistas, ¿no? Pues inmediatamente me di cuenta en el año ya 31 en que ellos fueron, que eran unos señores más, que estaban al servicio de los hechos, y entonces fue cuando abracé la idea a carta. El primer libro de importancia que apareció en mis manos fue La conquista del banco por Kropotkin. Y a partir de ahí ya, pues, ya sabes, movimiento de Casas Viejas, que nos llevaron. Hay una anécdota ahí que no sé si conviene. Nos llevaron en una caravana de autobuses de aquella época y tenían la orden por la hazaña, según la propaganda que sosteníamos, de que no querían ni prisioneros ni nada de eso. Y nos quisieron aplicar la ley de fuga, pasando un pueblo que hay, pasando Málaga, sí, no, Vélez de Naudalla, pararon en la caravana, nos esposaron y nos pusieron allí con objeto de fusilarnos y esas cosas. Pero hubo que nosotros llevábamos el fiscal de la República, de la provincia, en el que intervino y anuló ese acto, pero y lo intentaron, el intento de fusilarnos, nos llevaron a la cárcel, en la cual, como te he dicho, ahí pues estuvimos casi 2 años para poder salir, porque nos tenían. José, la represión fue muy dura aquellos años. Claro. Que especifique qué años, qué época, si no... Sí. Bueno, ya lo sé. Nadie que fuese significado podía dormir tranquilo, porque a cualquier hora de la noche o de la mañana se presentaba la Guardia Civil y te detenía y te llevaba al cuartel. Y del cuartel lo primero que hacían era pegarte, natural, porque querían sacar cosas que no había, o por lo menos les interesaba a ellos, porque estaban al servicio del Estado y querían hacer un informe al juez de importancia. Y de allí pues nos llevaban a la cárcel o nos daban libertad, porque como no había materia
para procesarnos, pero la mayoría de las veces porque allí hemos recibido detección gubernativa varias veces, en las huelgas que se han presentado, en la huelga campesina y algunos focos, pero ya muy graves, pero la campesina con carácter provincial. Y en esa sí, en esa pues me detuvieron a mí y a todos los compañeros que dormíamos en nuestra casa y nos llevaron a la comisaría gubernativa. ¿En qué años fue más dura la represión? ¿En qué años fue más dura la represión contra los anarquistas pues en Andalucía? El año en la época de Girolamo, la época de cuando la esa de Girolamo ya se hizo cargo, sacó ciertas leyes que la misma República, los republicanos, Azaña y el otro habían hecho, como es la ley de defensa de la República, que les autorizaba legalmente a entrar en los domicilios y llevarte preso y además los gobernadores tenían potestad para tenerte preso gubernativamente. Cuando ya evolucionó un poco el sistema, pues la ley de defensa de la República desapareció un poco, pues nos daban la libertad. Pero de momento nos metían en las cárceles del pueblo o la cárcel provincial. Y la buena odisea de a las 5 a las 4 de la mañana, pues esposado, llevado a los cuarteles, y allí pues, ya sabes, dentro, nadie sabía nada más que nosotros. Diputada. En aquellos años, en los años 30, la violencia formaba parte de la actividad revolucionaria para los que optasteis por el anarquismo. Bueno, sí, era ya la bocanada del régimen de este jodido canal. Estamos hablando del bienio negro, ¿no? De Robles. Cierta libertad, vamos, podíamos desenvolvernos. Y ya empezamos a trabajar en ese aspecto, siendo propaganda. Barcelona era el que suministraba más la cosa del periodismo, estaba más suelta, tenía más libertad. Y en cierto modo, pues, los pueblos obedecían un poco, aunque con muy mala cara, porque yo recuerdo cuando iba por la correspondencia, por los periódicos y por las cosas, también la Guardia Civil y toda esa gente, pues me miraban con ojos de una fiera que había allí, yo era un pobre, vamos, era un trabajador, ¿no? Y había represión, claro. Vigilaba, la Guardia Civil te vigilaba, la Guardia Civil pues salía por los barrios a ciertas horas de la noche y te vigilaba. Cuando llegaba al cuartel te decía, a tal hora estabas tú orinando en tal sitio. Había esa represión que te controlaban todo. Y cuando llegaba a las manos de ellos lo sabían todo lo que ellos habían podido. Lo demás era todo clandestino entre nosotros. Hacíamos reuniones en los cafés, podíamos en el campo, hasta que ya vino la República y pudimos buscar un local donde montamos el sindicato de oficios varios. Una pregunta, José. ¿Qué esperabais los libertarios andaluces de la República? ¿Qué esperabais? Bueno, en cierto modo había cierta esperanza de que iban a resolver ciertos problemas, como la ley esta de... no me acuerdo ahora. La reforma agraria, ¿comprende? Y eso todo pues se fumó, no se hizo nada, ¿comprende? Porque siguieron los mismos caciques, los mismos dueños de las tierras y tal, y el campesino pues seguía su histórica condición de salir a la plaza del pueblo, allí, esperando que los contrataran, y cuando no los contrataban pues se iban. Y buscaban la manera de comer y lo hacían cogiendo leña, cogiendo cosas y tal, y la Guardia Civil de eso se encargaba.
dándole palos para parar un carro y quitándole las cosas. Ante esta situación, ante este desengaño, la CNT cada vez tenía más fuerza, ¿verdad? Ah, por supuesto. La CNT, aparte de ya de, por ejemplo, Granada, que ya había allí militantes mayores y bastante enterados, anarquistas, ¿no? Pues en los pueblos se formaron núcleos, como por ejemplo el mío, los núcleos de la Benaudalla, en Padú, en todas partes, núcleos, claro, núcleos de 3 o 4, porque ya teníamos lo que se llama la dirección para mandar las cosas. Y salíamos a hacer nuestras propagandas y nuestras cosas. Y los que no tenían miedo, pues, venían a la organización y sentían cierta confianza en nosotros, porque éramos los que dábamos un poco la cara, y les resolvíamos muchos problemas. Los problemas más duros de los campesinos y de los pueblos los han resuelto los grupos ácratas que había en todos los pueblecitos. 3, 4, 5, 6, 10. Yo llegué fui secretario de la Federación Local y Comarcal y tenía, por ejemplo, núcleos en Salobreña, en Torrenueva, en todo eso, tenía campesinos y todas esas cosas. Y esto era a base de nos vigilaban y naturalmente cuando caíamos en sus manos por cualquier circunstancia especial de la situación, pues allí se llevaban con nosotros. A mí en una de las veces pues me levantaron, disociaron un poco de la oreja. Bueno, los guardias civiles antiguos eran especiales. No sé cómo serán ahora, pero creo que están siempre igual. En aquella época no se daba. Golpe de Estado. ¿Cómo se llama? ¿Qué era? De la reforma agraria. Esto es importante. La reforma agraria. Sí. A ver, lo que puedas. Ya está. José, en Andalucía la tierra era muy importante para los anarquistas. Es lo suyo, era lo suyo. No había otro medio de vida. Bueno, a excepción de pequeñas industrias, pero de artesanía más que de otra cosa, ¿no? Grandes industrias. Y una pregunta. ¿Cómo incidió la reforma agraria en Andalucía para la Bueno, se propagaba, se hablaba de que se iba no a requisar, como se hizo en la Revolución, ¿no? Sino que se le iba a imponer a los terratenientes cierto sistema distributivo en pequeñas o más bien en pequeñas parcelas para el campesino, para que el campesino pudiera resolverse la vida. Al mismo tiempo atacar ese autoritarismo, ese fascismo, podemos llamarlo, porque será fascismo de aquella época, que el terrateniente, por mediación de sus encargados y en relación con la Guardia Civil, ejercía sobre los campesinos. Que cualquier campesino que fuese un poco rebelde y se echara y le hablase al patrón o al terrateniente con claridad, pues era perseguido, encarcelado y tenía oírse del pueblo. La mayoría de ellos iban a Barcelona, a Valencia, en fin, donde podían vivir. Y los demás, pues, a vivir de esta manera que ya te he explicado. Trabajaban 2 meses o 3 meses, como máximo, en todo el año, y el resto se buscaban la vida, pues, cogiendo cosas y tal, y por la Guardia Civil y tal, y comiendo muy mal. Comían el maíz, era la comida privilegiada, no privilegiada, de mucho uso. Sí, esto nos lo has se explicado. molía, se hacía la harina, se hacía las migas. Una cosa, ¿qué expectativas teníais en la reforma agraria y en qué os decepcionó el gobierno de la República? Pues eso, precisamente, el gobierno de la República
abogaba, o por lo menos había prometido hacer una distribución de toda la riqueza e incautarse también, en cierto modo, de aquellas tierras que la utilizaban los terratenientes para la casa y para todas esas cosas. Y esto, pues, el trabajador, que estaba muy mal, pues tenía cierta esperanza, esperanzas que no llegaron nunca. Y entonces nosotros, pues, los hombres de la CNT, pues, no nos dejábamos, no nos callábamos. Nuestra prensa y nuestras manifestaciones, los sindicatos también hacíamos tablillas denunciando los abusos que se hacían, etcétera, etcétera. No hay más. Bien, se fue el gobierno de la República a Freimona, entró Gil Robles también, y con Gil Robles, pues en la represión que hubo ya, se perdieron las libertades, se perdieron todos, nos perseguían como limanes. El campesino en Andalucía tuvo sus ilusiones por la votación que se hizo y las promesas que le hicieron los republicanos y toda esa gente que estaba ahí, pero que no hicieron nada. Todo siguió igual y a veces más todavía. La prueba es que a la familia de Casas Viejas lo asesinaron y además quemaron la casa. Y ese es un pueblo campesino de la provincia de Cádiz. Sí, esa fue la respuesta que le dieron al campesino andaluz. Y es que yo creo que lo tienen ahora igual. ¿Vale? Sí, estoy grabando. Con la sublevación militar del 36 vino la revolución social. Sí. Explícanos cómo se vivió la revolución social en Andalucía. Bueno, yo no te puedo decir, la revolución social, pues todo el armatoste, toda la estructura, podemos decir, del sistema capitalista se transformó. Porque en aquellos pueblos, por ejemplo, los campesinos se incautaron de las tiendas, requisados le llamaban, ¿no? Incautados. Y en vez de explotarla el patrón, ellos organizaban sus pequeñas colectividades, se administraban entre sí, mantenían la producción del campo, pero por ellos mismos y tal. Y trabajaban en ese aspecto, pequeñas colectividades y grandes colectividades según el pueblo y la gente que se moviera. Y esto sucedió igual en la industria. Por ejemplo, yo era entonces del sindicato de la madera, porque era banista, y había un señor allí que tenía máquinas nuevas y madera y cosas. Nos incautamos de ella y creamos la colectividad de la madera. Y igual que nosotros, pues los campesinos igual. Lo que sucede es que en el pueblo, pues como ya os dije, al perderse Málaga, pues estaremos. Pero el campesino ya se había hecho cargo de las tierras y de todas las cosas. En plan, ya había ido a Valencia, ya estaba el gobierno en Valencia, y yo estuve hablando con la Federica y con Oliver y con el que ha sido siempre secretario del Comité Nacional durante la guerra, que ha muerto en Francia, ahogó. Y porque habían creado unos impresos que tenías que rellenar para dar una media de quitarle ese brillo de la incautación y directamente el trabajador ser protagonista y dueño de las cosas. El Ministerio de Trabajo, cuando Largo Caballero, eso, pues había creado unos impresos. Y nosotros estuvimos allí, estuve hablando con la Federica, con García Oliver y con no sé quién más, bueno, con compañeros que estaban entonces en el gobierno.
y nos llevamos unos impresos para llenarlo, para formalizar pues, esa colectividad, lo que no nos dio tiempo en virtud de que perdimos el pueblo. Eso fue en cuanto a lo que llamamos actividad del pueblo. Ahora viene la parte segunda ya, que es la evacuación, la estancia en Almería, poco tiempo, de allí a la provincia de Granada, como nos militarizamos ya, pues el compañero que había en la comarca y local estaba militarizado, y yo, que no estaba militarizado, que era un refugiado, pues que llegué allí, porque llevé toda la documentación de la Federación Localista para entregártela al comité provincial que estaba allí. Entonces, pues, me convencieron y me hicieron estar al frente de la comarca y la local. Y teníamos, pues, nuestras ramificaciones con pequeñas colectividades que daban mucho que hacer, que se peleaban en las cosas económicas, en problemas. Pero, en fin, hasta el extremo de que tuve que hablar con el secretario de la UGT y decirle, mira, va, en vez de ir tú con tu coche y yo con el mío, o con la organización tuya, vamos a ir los dos juntos, porque así podemos hacer frente a estas discrepancias de que si de la UGT, que si de la CNT. Y salíamos los dos a los pueblos, celebrábamos reuniones, planteaban los problemas que tenían de las tierras, de las cosas y tal. Y así resolvíamos las cosas, claro. Sí. Probando. Vale, José. 18 de julio, pues como a todos nos sorprendió y naturalmente pues formamos nuestras defensas, por ejemplo un comité de enlace que le llamaban, donde estaban los comunistas, los socialistas, nosotros y los republicanos, y nos hicimos cargo de la situación, pero de una manera pues directa y revolucionaria. Allí nos contaban los de la CNT, como siempre, pues se incautaban de las cosas, los socialistas querían controlar, y nosotros, pero en fin, eso no duró mucho, porque ya dije que los malagueños de Granada bajó un núcleo de guardia de asalto, porque Granada quedó en manos de ellos, de guardia de asalto, de fascistas y de guardia civil, y se hizo cargo del pueblo, nos echaron a la montaña. Y tuvimos que irnos los socialistas y todo a la montaña, y después bajamos al Mediterráneo, y del Mediterráneo nos llevaron a Adra en una embarcación que tuve que hacer un gesto un poco rebelde, porque el que llevaba la moto, o sea, la motonave, no que decía que estaba cacharrado, que tal, y tuve que decirle, o andas con el ese o te vas tú. Y nos llevaba a Adra. En Adra sí. En Adra ya estaba la situación resuelta y desde allí pues ya pasamos a Almería. Llegamos a Almería en el preciso momento en que habían sofocado el movimiento fascista y se subió también un poco de ejército que hay allí y tal. Y ahí estaba implantado ya pues, las cosas de carácter republicano. Eso, Sauce, ¿cuándo? En Almería. En Almería. ¿Y cuándo te integras? ¿Cuándo pasa la columna Maroto? ¿Cuándo te integras? ¿Cómo? La columna Maroto. La columna Maroto se hace en cuanto a la sublevación, porque los militares pues sublevaron a todas las guarniciones que está ahí, tomaron el pueblo y salieron a la calle dando vida a la República, sorprendieron al pueblo y después, pues, claro, se sumaron al movimiento de Franco, hablemos así, y la gente pudo salir de pueblos y de cosas y allí se agruparon pues, todos los compañeros de la provincia y de todas partes y se formó una columna que le llamamos
por llamarla, por ser significado y tal, llamamos la columna Maroto. Entonces era columna. La estructura de la columna, pues, no es como la estructura militar. Nosotros teníamos grupos de compañías, que eran como compañías centurias. Y había un compañero delegado de centuria, y luego, y así pues, había un comité que era el que controlaba. Y entonces fue cuando nos militarizamos, y al militarizarnos de la columna de Maroto, se consiguió del Ministerio de la Guerra 2 fichas de 2 brigadas, la 89, a la cual yo he pertenecido, y la 147. Y todos los compañeros que se agruparon de cada uno, la especialidad. Y estuvimos en Andújar, ahí estaba el frente, porque llegaron hasta Andújar, pero los internacionales y gente nuestra lo echaron a Villar del Río, que le llaman, es un pueblo que hay. ¿Estabas tú de acuerdo con la militarización? ¿Estabas de acuerdo con la militarización? ¿Con qué? No, ¿qué supuso para ti la militarización de la columna de Maroto? Es un acontecimiento que nos costó mucho trabajo, muchas reuniones, muchas cosas, y llegamos a la conclusión de que ya no era la revolución, sino que era la prolongación de la guerra. Y entonces, pues, para obtener armas y para poder vivir, tuvimos que aceptar la militarización, cogiendo, por ejemplo, pues, los cargos propios de la brigada, comandante de la brigada, comandante de batallones, capitanes de compañía, lo que es el ejército. Y en ese plan, pues tuve yo que me incorporé en Villar del Río, en Andújar, a la columna, a lo que fue columna, pero que era la 89, manteníamos con nuestra característica, ¿no? Aunque oficialmente éramos militares, no lo éramos, porque nos hablamos todos de tú y cada uno cumplía con su misión, ¿comprende? El capitán pues era un compañero, en fin. Y de allí pues tuvimos pues bastante tiempo, hasta que se organizó una brigada de las compañías de depósito. Las compañías de depósito era el sobrante de lo que la comandancia, el jefe de la comandancia, reclutaba, pero que no hacía falta. Una pregunta. ¿Tuvisteis algún problema vosotros con los comunistas? Precisamente dentro de la misma brigada 89 teníamos un batallón que estaba dirigido y estructurado comunísticamente. Las tenemos a la retaguardia, teníamos que tener cuidado porque a veces teníamos que enfrentar con ellos. En la lucha con los comunistas ha sido siempre bastante dura. Yo no quiero entrar ahora en cosas que he visto y he vivido, porque ya sabía. Pero ellos tenían su manera y sus cosas, y vivían. Uno de los batallones pues era comunista, dentro de la misma brigada. Los otros 3 batallones eran todos confederados. Y cada uno, pues ya digo, el batallón, pues, veía al comandante que le hablaban de tú y todas esas cosas del tipo acre. En los otros no, los otros
observaba una actitud y una estructura militar, el puño y todo. Claro, eso no nos agradaba y se lo condenábamos. Y había que tener cuidado con ellos porque los teníamos a la retaguardia. En la retaguardia estaban armados, nosotros en el frente. Y así actuaron siempre. Hasta que dejamos ya el frente de Villa del Río, ciudad de Andújar, y nos constituimos ya en el orden militarista y guarnecíamos un frente es un pueblo que hay allí que era de agrícola, no me acuerdo ahora, pero era un pueblo muy conocido. Enlazábamos ahí mi batallón con otros de la provincia de Jaén, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero una cosa, ¿para ti qué era prioritario, el ganar la guerra o la revolución? ¿Eh? ¿Qué era? No, es una pregunta que tiene respuesta. Yo no admito las medias tintas. Yo voy a por todo o por nada. Que la clase trabajadora se haga cargo de la vida. Se gobierne por sus propios medios y que no haya jerarquía en el sentido de el capitalista que explota a la gente y vive los chalés y viven las cosas, mientras que la clase trabajadora pues vive en casas inmundas y en la calle pasando hambre y todas esas cosas. Ese ha sido nuestro lema y sigue siendo y seguirá siendo hasta que podamos. En algunos sitios durante la guerra, por ejemplo en el pueblo donde yo he nacido, pues no hubo ese problema, porque tuvieron que huir todos los fascistas, porque los malagueños que se embarcaron allí, en el Sarrandi, barco de guerra, pues los echaron a punta de molotov, que se incendiaron, y allí pues nada, pero no pudimos hacer nada práctico en virtud del poco tiempo que tuvimos. En otras partes, pues sí, han podido incautarse de industrias, las industrias pues se han incautado y han nombrado sus comités, sus técnicos, sus cosas, hasta el extremo de que hay públicamente los mismos capitalistas, cuando estos han ganado la guerra, no han tenido inconveniente en decir que la industria que dejaron cuando estalló la guerra, al hacerse cargo después de terminar la guerra, la habían multiplicado por 20. Y lo habían hecho los trabajadores con sus colectividades y sus formas. ¿Comprenden? Esto es un hecho histórico, es histórico. Lo que pasa es que se tapa todo. Dais miedo, ¿verdad? Y en Barcelona igual, en Cataluña, pues nada, todo Cataluña cayó en manos de la CNT-FAI, después la cosa se perdió y Cataluña pues siguió con su industria y con sus cosas, con el cine, con todo. José, ¿el anarquismo por qué da tanto miedo? ¿El anarquismo por qué da tanto miedo? Imagínate a una sociedad que está estructurada de una manera privilegiada y para ellos, por una regla de tres, llega un día en que le dice, cuidado, que esto ya no es tuyo, como tú antes que lo hacías, trataba a los trabajadores como género, ¿no? Hoy es de los trabajadores y tú, que eres el dueño oficialmente por los archivos de la propiedad, pues ahora pasas a ser un trabajador más. Tú vas a emplearte en la industria, en lo que sea, en lo que puedas, y eres un trabajador más. A la hora de... Y eso, amigo, es una cosa muy terrorífica para la gente privilegiada. ¿Comprende? Y claro, esto
dio el traste ya no en España, sino en el extranjero. Y por eso el capitalismo mismo extranjero nos declaró el boicot, aquella cosa de la no intervención y todas esas cosas. Echaron a los internacionales y el control de las armas, claro. A nosotros no nos dejaban meter armas aquí para nosotros, ¿no? Por Francia entraba algo, pero clandestinamente. También el León Blue ese, que era socialista, no estuvo a la altura de las circunstancias. No sé si no podría porque fuera. Pero ellos tenían Portugal, por ejemplo, que estaba bajo una dictadura. Luego tenía los alemanes, luego tenían los italianos y mucha gente, particularmente los alemanes, que practicaban en orden a las armas que estaban preparando para que después surgiera el movimiento fascista en Europa, en el mundo. Però vediamo che Ho explicat com funcionava el Comitè Revolucionari? Pues llavors ja està. Per mi sí. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Quan vulguis. José, ¿cómo funcionó el Comité Revolucionario en Motril? Pues nos hicimos cargo de todo. Yo pertenecía al Comité Revolucionario como comité de enlace por la organización y además me tenían asignado, el Comité Revolucionario me asignó el cargo de delegado abasto. Delegado abasto, pues creo que eso ya se comprende. Nos hicimos cargo de todas las mercancías que teníamos y además un pueblo que no da trigo, pues veníamos a Levante y lo cambiamos por azúcar. Teníamos la fábrica de azúcar, que había una cosecha y de allí nos llevábamos chocolate y cosas, intercambios. Y de Guadix, que es un pueblo agrícola que cría mucho trigo y esa cosa, había varias fábricas de harina, pues nos suministraban, por intercambio también, no a punta de dinero ni nada. Ellos llevaban los sacos de azúcar y nosotros. Ese fue en ese periodo provisional. Ahora, ya, en el correr del tiempo, durante los 3 años de la guerra, los pueblos se administraban por sus propios medios y se intercambiaban las cosas y tal, y otras cosas que había que traer del extranjero, de Francia, había que hacerlo con dinero y otras cosas. Una estructura, lo que es revolucionaria, donde desaparece por completo todo el sistema que hoy tenemos, comercio en la calle, etc. De eso nada. ¿Alguien? José, ¿qué es para ti el comunismo libertario? Para mí el comunismo libertario es mi máxima aspiración. Para ello, en el año 36 celebramos un congreso en Zaragoza y después de mucha discusión, porque a nosotros nos gusta mucho discutir, pues llegamos a un acuerdo concreto de que la CNT propugnaba el comunismo libertario. Y el comunismo libertario, pues ya lo dice, tiene libertad, se terminó la propiedad privada y se estructura a punta de trabajadores, autogestión, podemos llamarle, que después se ha dado eso un poco de forma. Entonces los trabajadores, por mediación de su industria y sus cosas, pues nombran su comité administrativo y técnico. Este comité pues organiza a los técnicos, todo. Es una administración como una administración de una casa, bueno, para ser un poco vulgar, donde la madre es la que administra toda la cosa, pues igual. No hay el privilegio de que un señor, por ser que oficialmente ser el dueño, se lleve el dinero y al otro no se lo dé, se lo robe, ¿no? Es distribuido entre todos, teniendo en cuenta las necesidades que puede tener la industria.
Eso es lo primero que se defiende, y si sobra dinero para otras razones, de vejez, de escuela, de enfermos, en fin, una estructura nueva. Ese es el comunismo libertario, y que cada uno piense como le dé la gana, pero que cumpla las normas mínimas de carácter social, que no es más que eso, que no hay privilegios en este sentido. La gente puede aportar a ese sistema su inteligencia, su iniciativa, sus cosas, en fin, y reconocer su valor positivo, pero nada de ser un señor que se va a las Islas Canarias o a este sitio y al otro, y a los trabajadores que se llenen por ahí. Pero siempre dentro de una organización, ¿no? Sí, claro. La organización es importantísima para vosotros. Claro, se organiza por comités de pueblos, los pueblos de la provincia, las provincias a las regionales, y las regionales al Comité Nacional, y el Comité Nacional a la AIT, a la internacional, a la primera internacional, que se llama AIT. ¿Y el anarquismo? ¿Qué es para ti el anarquismo? Pues el anarquismo para mí es pues el reconocimiento de todas las necesidades humanas en todos los aspectos, en el orden sexual, en el orden del alimento, en el orden de todo. No hay prejuicio en modo alguno de porque no lleva la gorra bien puesta o por esas cosas que actualmente, y anular, por ejemplo, todo lo que es prostitución. Lo primero que hicimos en el pueblo pues, fue anular la prostitución, ¿no? Y los grupos de jugadores a las cartas y tal, los chavales de la juventud que los levantaban y tal. Es anular todo lo que es la corrupción del sistema capitalista y implantar un sistema de igualdad lo más posible, por supuesto, claro. Y como ya te he dicho antes, los dueños, que hoy son los que mandan, y yo soy el dueño, yo te he hecho, eso no termina. El dueño era un trabajador más, ¿entiendes? Tenía un trabajador que trabajaba y tenía voz y voto y tenía opción a informarse de cómo fuera lo que hoy, ¿no? Un trabajador hoy es pues, un trasto, no sabe ni lo que venden, ni lo que hacen, ni cómo lo cobran, ni nada. En lo nuestro no, hay la asamblea abierta, la información más como cristal. Esta es el comunismo libertario, bueno, complejo, que yo tampoco soy un intelectual, yo soy un obrero manual, y aunque me he cultivado lo más que ahora se ha ido, se lo ha hecho. Pues yo en la cárcel aprendí el francés, parte del inglés y el italiano, pero como no lo he practicado, pues ya mayor leo algo, me satisface moralmente. Con el francés lo leo bien, el italiano lo mismo. El inglés me ha sido más duro, lo he tenido que dejar porque me daba una cosa nada en la cabeza y ya era mayor. Eso es todo. En cuanto a mí, hay muchas más cosas. Esas ya tienen que ser unas memorias muy detalladas. Si alguna cosa queréis más, todo lo que hay. Ahora, en la... No, no se han recordado. Que no s'han recordat. Sí, però que no s'han recordat, ho han comentat amb ell ara i no s'han recordat. Allò ja li vaig preguntar ahir i no, jo dic tampoc. Una cosa que el otro día lo hablábamos, ¿cómo puede ser que si en Motril, o en todos los pueblos, la CNT, las juventudes, no eran muchos, no erais todos, eran unos cuantos, un grupo? ¿Cómo se puede entender que la revolución social aparezcan todos los campesinos, o sea, sean ellos los que protagonicen realmente la revolución, no las organizaciones? Aunque vosotros lo hubierais dinamizado, ¿cómo te explicas tú que fueran los mismos jornaleros el 19 de julio, el 20 de julio, que ya ocupan tierras y que empiezan a trabajarlas? Porque ya los teníamos calientes. Ya habíamos tener en cuenta
que las ideas sácratas no son ideas surgidas de momento, son muy viejas. Y esto daba lugar, pues, a que la gente supiese algo que no fuese lo que vivía, porque no estaba contento, porque no podía vivir y todas esas cosas. Y esa parte psicológica era con nosotros, porque sabía que nosotros lo que queríamos era lo bien para ellos. Y naturalmente no tuvieron inconveniente, ni nadie protestó, al contrario, lo vieron con entusiasmo, el que desapareciera el labrador que los explotaba y pasaran a ser ellos los labradores, los consumidores y los productores. Eso es una cosa que es como, por ejemplo, a ti, por hablar de algo, que estás trabajando con un patrón y a las 11 de la mañana dices, bueno, este patrón ya se ha ido, ahora tú eres trabajador y patrón. Y tú estás informado de todo, en fin, eres el dueño tú de ti mismo, con otros igual que tú dueño. Y eso es una cosa que encarna muy bien en la gente, aun cuando su mente no esté desarrollada de un modo escolástico, pues, hablámoslo como menos. Yo ahora mismo tengo relación con un campesino, pequeño propietario, que él también está jubilado en la provincia de Toledo, y me está enseñando cosas, una inteligencia que tiene el campesino. Sabe cuando la tierra produce, cuando no produce, de esto, cosas importantes. Y organizados también, se organizan, pero dentro del sistema. Y eso pasa en todos los pueblos. Los pueblos son una carta abierta, se ve todo, no como las ciudades, pero son todos, necesitan. Una pregunta más, José, ¿cómo luchaban las juventudes, la CNT en los pueblos, para erradicar el vicio, las cartas, eso que has comentado antes? ¿Qué tipo de acciones hacían? Primero, en situación antes de la revolución, pues lo hacían, pues teóricamente, no estaban de acuerdo, combatían esas cosas, chavales que no tenían orientación, bebían vino, en fin, esas cosas propias que hoy hay en la juventud, pues los combatían, criticándolos y tal. Y después, en la revolución, pues aún seguían los vicios, en los cafés y grupos que se dedicaban a jugar a las cartas, a las 7:30, al póker y todo eso. Y surgían. Y la juventud, pues, se opusía a la cabeza y los levantaba y los echaba. En la prostitución lo mismo, las prostitutas, cada una buscó su modo de vivir y las casas de prostitución no existían, allí, en el pueblo. Y eso lo hacía ¿quién lo hace? La juventud, que es la que se movía, pero ya la juventud lo hacía no por el egoísmo económico más o menos, sino por una idea de superación, anular todos esos focos corruptivos que el tema capitalista los tenía como normales. Eso es lo que se hacía allí, en el pueblo. Después yo no he intervenido en ese aspecto por aquello de tener que estar en el ejército y además frente de un sector orgánico, como es, por ejemplo, una comarcal y una local. Pero lo que en el pueblo sí, en el pueblo sí. El pueblo, la juventud reaccionó así, lo hizo muy bien, anuló las casas de prostitución, pero en los pueblos hay siempre una barriada, como Barcelona, pero claro, en menos cantidad, que la casa de las putas que llamaban. Eso lo anularon ellos y, ven, el poco tiempo que tuvimos eso en nuestras manos, pues se reivindicó todo eso, después costó ganar. ¿Cómo se luchó en Motril contra la influencia de la Iglesia? ¿Cómo se luchó en Motril contra la influencia de la Iglesia, de los capellanes? Los curas. ¿De la Iglesia? Curas, sí. ¿Cómo luchasteis contra él? No quiero ni decir. Eso fue tremendo. Eso los cazaban como alimañas. Pero además gente
Ahí me sorprendió a mí mismo las cosas, porque gente, imagínate, gente que nunca se había metido en nada y que estaban sometidos a la dictadura de los terratenientes y tal, vi un hecho que me sorprendió. Un individuo que nada, no se había significado nada ni decía nada, y cómo detuvo a un personaje que seguramente tenía algo con él y lo echó, y cuando lo echó lo cazó con una escopeta que llevaba, como si fuese un paro, lo mató. Y yo me sorprendí, digo, esa rebeldía que está ahí escondida, que se llega hasta el crimen. Y eso hicieron muchos trabajadores, que hasta entonces ni siquiera habían hablado. Llevaban la rebeldía dentro, y cuando se le quitó la traba de la autoridad y todas esas cosas, pues, salió el odio. Yo no estaba conforme con eso, por supuesto, pero lo hacían. Y mataban, y sea, claro que ellos también hacían lo mismo con ellos. Eso es la rebeldía congénita que lleva a la gente, los pueblos, por ejemplo, en las grandes ciudades. Y cuando llega la ocasión, yo le he leído mucho a Benito Pérez Galdós, que tiene los episodios nacionales, y es un hombre maravilloso. Te describe la vida española, los cocidos de los campesinos, y te parece que está oliendo el cocido. Te habla de eso. Y te dice cómo los pueblos, cuando se les quita la traba, se lanzan y cometen, como los ríos, cuando se desbordan, lo inundan todo. Pero eso es una cosa que hay que sacarlo, y eso lo sacan nada más que las minorías, que son las que dan la cara, ¿comprenden? Hay un pensamiento que dice que si la humanidad progresa, no es por las mayorías, sino por las minorías. Y esto es cierto, en todos los aspectos, en lo técnico, en lo social, en todo. Y eso pasa en los pueblos. Mucha gente, y, claro, sufre la tiranía de una situación de desigualdad y de abusos y de cosas, y cuando llega el momento que le quitas esa traba, pues sale la fiera que llevan dentro y hacen cosas que a mí no me ha gustado nunca. Yo no soy matarife. Ha habido también dentro de nuestro mismo movimiento, le denominábamos algunos matarifes, que habría que hacer una cosa y ya eran voluntarios, lo hacían con entusiasmo, otros no, otros, la mayoría de nosotros pues éramos más bien humanos, infantiles, y no hacíamos daño a nadie. Claro, hacíamos daño. En cuanto le quitábamos sus privilegios, pues yo lo comprendo. Una persona que ha nacido en una cuna de oro y de la noche a la mañana dice, no, tú vas a estar en la cuna que los demás están. Tiene que añorar y tiene que ser rebelde y pensar que, en fin, uno nace en carreteras de flores y otros nacen en carreteras de espinas. Y desgraciadamente la espina es para los más. Como son seres humanos que son sensibles, pues sintieron ese odio interno y en el momento que la ocasión le presenta se la cuenta. Hoy la gente misma que en un momento dado que los tiene que parar, lanza, es la fiera que va ahí. No, fiera en cierto modo justificada porque todas